Un muchacho estaba enojado con su padre porque su padre no le había dejado herencia. Resulta que su padre en su último momento, en el hecho de la muerte, le dejó solo una Biblia. Y el padre le dijo, con su último suspiro, le dijo: hijo, en esta Biblia está tu herencia. El hijo se enojó tanto que tiró la Biblia. Su padre murió. Su hijo vivió resentido por mucho tiempo. Hasta que cierto día llegó el pastor, porque ya el hijo no iba a la iglesia. Y comenzaron a hablar y el hijo le platicó lo que su padre había hecho. El pastor le dice: enséñame la Biblia. Allá estaba la Biblia empolvada, estaba tirada. Y cuando el pastor abre la Biblia, ¿sabes? Dentro de la Biblia estaban todas las escrituras de toda la herencia. Ese muchacho era millonario, de todos los bienes, de todas las empresas, de toda la herencia. Era millonario, pero ¿sabes? Vivía como pordiosero, porque así vivió, resentido, amargado, sencillamente porque no abrió la Biblia, porque no leía la Biblia, porque en la Biblia estaba toda su herencia. Bienvenidos a este estudio. Soy el pastor Renis Cárcamo, desde Honduras. A los que ya son suscriptores, que Dios les bendiga. Queremos meditar, abrir la Biblia, meditar en la Biblia. Es como buscar tesoros, ¿sí? Es como buscar tesoros, es como ir a las minas y escarbar y escarbar. De esa manera tenemos que buscar en la palabra de Dios. La Biblia es el manual, es la brújula, es el mapa que Dios nos ha dejado para que nos guiemos en esta tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, 105, y lumbrera a mi camino. En este tiempo estaremos compartiendo los Salmos. Esta es nuestra introducción de nuestro primer estudio del libro de los Salmos. Entonces debemos de meditar, porque ahí están los tesoros. ¿Sabe? Toda persona que ha fabricado algo, un televisor, cualquier objeto que tú puedas pensar, ha dejado un manual, ¿sí? Los fabricantes de teléfono dejan un manual para que cuando no entendamos vayamos al manual. Un Dios tan grande, tan sabio, no nos va a dejar a la deriva. Nos ha dejado un manual que es su bendita palabra, para todo caso, para problemas matrimoniales, para educación de hijos, etcétera, para tener una vida espiritual fuerte, para ir al cielo, etcétera. Dios, a través de su palabra, nos dejó escrito todo lo que necesitamos para hacer las cosas correctas, para hacer las cosas que le agradan. Así que Dios le bendiga. Suscriptores, gracias por seguirnos, comparta y hagamos de esto una comunidad de fe, de inspiración para bendecir a las naciones. El libro de Salmos. El libro de Salmos, Salmo es poesía, Salmo es canto, Salmo es alabanza. En su mayoría los salmos fueron escritos por David. En su mayoría fueron escritas por David. Pero cuando lees la historia, David escribe los salmos no cuando estaba en su mejor momento. No, David era ignorado. Según la historia, era ignorado. David no era el favorito. No, sus hermanos sí, porque eran soldados del ejército de Israel, pero David era el que cuidaba las ovejas. Era el pastorcito de las ovejas. Era el que vivía allá en la soledad. Era el que nadie lo miraba. Pero hoy en esta introducción vamos a aprender lo que hacía David en sus momentos de soledad. David decía: que mi padre y mi madre me dejaren, decía David, Jehová con todo me recogerá. Es un Salmo 27, 10. Es increíble. ¿Qué hacía David? Dije que David escribió sus salmos en sus peores momentos. Si podemos llamarlo así, pero eran sus mejores momentos. Porque lo que nosotros llamamos peores momentos, ¿sabes? En Dios son nuestros mejores momentos. David escribe la mayor parte de los salmos cuando él está ya olvidado, cuando él está en el potrero, como dicen, con las ovejas, cuando él está en el monte a solas. ¿Él sabe lo que él hacía en su soledad? Él agarraba su arpa, su instrumento, y comenzaba a cantar, y comenzaba a escribir salmos. Este es el punto de esta introducción, que esta es la clave que quiero que quede en tu corazón. De sus peores momentos, David los convirtió en salmos. En estos cánticos que hasta la actualidad, miles de años han pasado, pero hoy nosotros los cantamos, hoy estamos hablando de ellos, hoy estos salmos nos inspiran. ¿Cuándo Pastor los escribió? ¿En su peor momento? ¿Cuándo los escribió Pastor? ¿En su mejor momento? No, en su momento cuando era ignorado, cuando estaba solo. Aprende de tus peores momentos. Aprende de esos momentos de soledad, esos momentos que a veces nos atormentan, que muchas personas se deprimen, otros se quitan la vida, otros entran en depresión porque dicen: estoy solo, nadie está conmigo. David nos enseña
que de esos momentos podemos convertirlo en los momentos más gloriosos. David escribió salmos, David alababa a Dios, David adoraba a Dios. Quiero invitarte a que te suscribas. Si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, ¿sí? Suscríbete. Esta es una comunidad de fe y de bendición. Amén. Estamos hoy en la introducción de los salmos. Vamos a deleitar, vamos a extraer, vamos a aprovechar que Dios nos dejó su palabra para nutrirnos. Su Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está en Mateo 4:4. Estamos aprendiendo que David escribe de sus peores momentos, lo que llamamos comúnmente. Aprovecha esos momentos de soledad. Si te encuentras solos en tu casa, si eres una persona que está sola, en verdad Dios está contigo. Lo que debemos hacer es adorar a Dios, estudiar la palabra de Dios, tener comunión con Dios. Y no permitas, escuche, que en verdad los malos momentos se conviertan en malos momentos. Porque se convierten en malos momentos cuando nosotros los aceptamos. La depresión, sí, hace todo ese desastre cuando nosotros lo aceptamos. Pero que no existan personas a nuestro lado no significa que Dios no está con nosotros. Porque David era ignorado por las personas, pero Dios estaba con él ahí cuidando las ovejas en esa montaña. Así que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y siempre vamos a estar orando al final de este estudio para que Dios obre en tu vida. Padre, que todo aquel que es parte de este estudio, no importa el lugar, el tiempo, yo creo que para ti no hay distancia. Y todo el que pueda tener fe, que pueda recibir las bendiciones del cielo. Recuerda, suscríbete, compartir, porque vamos a levantar una comunidad de fe, de bendición para todas las naciones. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Shalom.